Hoy vamos a hablar de cultura organizacional debajo del agua. Tengo que decir que me interesa mucho el tema de organizaciones pequeñas, porque creo que los estándares más altos de disciplina se pueden alcanzar con la menor cantidad de gente posible. O sea, no es que quiera decir que la gente va en contra de la disciplina, pero sí, más gente, más conflictos, más indisciplina. Hernando, bienvenido. Gracias por sumarte a este espacio, a esta conversación. ¿Por qué alguien empieza a interesarse en la temática submarino? ¿Cómo llegaste a pensar y a ahondar, si me permitís el juego de palabras, en la cuestión de los submarinos? Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá, en primer lugar. Luego, mira, yo llegué al mundo de los submarinos por la literatura, que es como un camino por el cual usualmente me aproximo a ciertos temas y a ciertas manías y a ciertas obsesiones, como es el caso de los submarinos. En 2013 recién llegué yo a Argentina, a vivir acá a Argentina. Fui al festival Azabache. Es un festival de literatura negra que se hacía en esa época en Mar del Plata. Y una tarde que, digamos, estaba sin agenda, sin algo que me interesara particularmente, fui a un evento muy chico donde se presentaba un libro titulado Trasfondo, editado por Adriana Hidalgo y escrito por Patricia Rato. Ese libro contaba la historia de un submarino argentino en la Guerra de Malvinas, que es el Ara San Luis. Ajá. Cuando yo escuché la presentación en la que estaba la autora, el moderador y algunos submarinistas, me llamó mucho la atención la presencia del silencio. Y como era la historia de la supervivencia de un submarino que había atacado a la flota inglesa y aún así había sobrevivido, dije, esto es la historia de alguien que sobrevivió en medio del silencio. Quiero leerlo. Hay mucha gente a la que le interese el tema submarinismo, ¿está bien llamarlo así? Sí. Ok. ¿Hay mucha gente interesada o sos una rara aves? Es un nicho en realidad, es un nicho al que se llega por distintos canales. Yo llegué, si tuviera que definirlo formalmente, digamos en ese nicho, yo estoy vinculado a los submarinos por el canal de lo bélico, por el canal de la guerra. Yo me he especializado he estudiado particularmente la experiencia a bordo de los submarinos de guerra, no submarinos de exploración, ni científicos, ni de placer. Pero históricamente aparecen como con fines bélicos, o sea, quiero decir, que cuando se concibe como producto, digamos. Sí. ¿Se concibe con ciertos fines bélicos o cómo fue eso? ¿O aparecieron también otros usos simultáneos del submarino? Sí, la primera necesidad por la cual se quiso construir un submarino fue con fines comerciales. Fue para evitar pagar impuestos que tenían los buques de superficie. Entonces dijeron, bueno, y si vamos por debajo del agua, ¿qué pasa? La evasión impositiva fue el móvil. Exactamente. El origen del submarinismo es la evasión impositiva. Bueno, veo que es un origen noble. Vos sabés que una de las primeras cuestiones que me llama la atención, así como a golpe de oído, es ¿cómo funciona la jerarquía en ese pequeño mundo? Una cultura organizacional de un submarino, ¿cuántos miembros tiene? ¿Cuánta gente hay adentro de un submarino? Varía, depende del buque. Del tamaño. Claro. Pero estamos hablando de 20 personas. Un poco más. Puede ser alrededor de 35, 44 o 65, dependiendo si es un submarino convencional o nuclear y dependiendo del tamaño, por supuesto. Y en relación a la jerarquía, o sea, primero hay que decir como algo obvio, pero que determina todos los comportamientos a bordo, y es que el submarino es un arma de guerra que le pertenece al Estado, que está diseñado para participar en una guerra y tiene un fin muy específico dentro de la táctica y la estrategia y la política de un conflicto. Entonces ahí la jerarquía funciona de manera vertical y por... militar. Exactamente, militar, exactamente. Hay un gran pero, y es que no funciona igual que, por ejemplo, funciona en el ejército.
o cómo funciona en la aviación, o más concretamente o más cercanamente en un buque de superficie, donde, vieron, en nuestro imaginario colectivo está que la jerarquía militar es vertical, autoritaria y gritona. Un submarinista nunca grita, un submarinista jamás grita, está entrenado para hacer silencio, porque de eso depende de su vida básicamente. Y el hecho de que, de que todo esto transcurra en un espacio confinado, en que se vean día a día, en que, por ejemplo, el submarino Ara San Luis, argentino, que estuvo en la guerra de Malvinas, un submarino que tenía 35 tripulantes y tenía un solo baño. Entonces, o sea, se comparte todo, literalmente lo que significa todo. Entonces, en ese cotidiano, en ese día a día, donde vos tenés mucha cercanía física con el otro, donde lo que haga él impacta en tu supervivencia y lo que vos hagas impacta en la supervivencia del otro, las jerarquías son mucho más flexibles, son mucho, hay mucha más cercanía. ¿Sí? Te escuchaba decir esto de que del silencio depende su vida, dijiste, ¿no? ¿Te puedes meter un poquito más ahí? O sea, ¿por qué, digamos, hablan poco, tienen procedimientos que usan las palabras al mínimo, se comunican con señas? ¿Qué es lo que hacen? Sí. Pero no me imagino que el impacto que pueda tener hablar mucho o hablar con un riesgo de vida, digamos. ¿Cómo funciona? Claro, bueno, tiene que ver con el propósito de la existencia del submarino, ¿no? Un submarino en un campo de batalla tiene como función disuadir, hacer que el enemigo no haga, puntualmente que el enemigo no ataque. Y para que el enemigo no ataque, tiene que saber que vos estás ahí en el campo de batalla, pero no exactamente dónde. Entonces, para que un submarino pueda ejercer su disuasión, tiene que mantenerse invisible, entre comillas, a los radares, a los sonares, a los... Y bueno, y para hacerlo tiene que estar... Con el silencio te referías a los movimientos de la nave, digamos, más que a lo que sucede en el interior. A ambas cosas. Ok. Sí, a ambas cosas. Me quedé pensando con el tipo de vínculo que se establece. ¿Cuánto una misión, hay tiempos promedios de una misión, está bien, un viaje? Sí. Submarino. ¿Cuánto es el mínimo que un submarino está viajando? Eso también depende de las armadas, ¿no? Pero uno hay, y del buque. Por ejemplo, a bordo de un buque nuclear puede tardar meses porque la autonomía del buque es ilimitada. Claro, a ese punto quería ir y pensaba en el tema anterior de la jerarquía y en esta institución, que es la institución militar, en la cual funciona esta cultura adentro de esa organización que es el Estado y a la vez en esta subcultura que es la militar, es cómo la jerarquía en la cercanía tiende a difuminarse. Estoy pensando en lo que ocurre cuando un jefe tiene de reporte a un amigo. Estoy hablando como del concepto de la amistad como difusora de la jerarquía y en este caso el contacto tan íntimo. Sí. No sé si usaste la palabra íntimo, pero sí tu descripción fue la de un mundo íntimo. Cercano. Es como la de mundos íntimos. Sí, más que cercano. Con alguien que convivís unos meses pasa a ser casi tu familia obligada, digamos. Completamente. Tu familia, no sé si por elección, en el punto de que elegiste el trabajo, sí, es una familia por elección, pero ¿qué valor tiene la comunicación entre las personas? Aparece como esta gran categoría del silencio, ¿no? Uh-huh. Y hablo de la comunicación cuando surgen los conflictos. ¿Se tratan los conflictos entre personas adentro del submarino? Mirá, en el trabajo de campo que yo he hecho nunca me apareció la existencia de un conflicto, ¿no? Digamos, también hay que entender que un submarino hace misiones en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Y esto me lo imagino yo, en tiempos de guerra prácticamente el conflicto no existe, claro, porque estás bajo el asedio del enemigo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ahí juega mucho el expertise y el entrenamiento hiperfocalizado e hiperespecializado de los submarinistas y en las órdenes y en la forma en que se transmiten las órdenes. Por ejemplo, este submarino, el Ara San Luis, el argentino que... ¿El Ara San Luis está en Mar del Plata actualmente? ¿Cuál es el que estaba en Mar del Plata?
El que está hoy en Mar del Plata es ¿Estacionado se le Sí. dice? ¿Está bien la palabra? amarrado. Amarrado. Sí, sí. Amarrado. Sí. Es el Ara Salta, que es justamente el gemelo del Ara San Luis. Son submarinos del mismo modelo, del mismo origen. Ok. Sí. Bueno, adentro Son- de hecho, son gemelos. recuerdo haberlo visitado. Ajá. Tuve la Mira. experiencia de caminar por adentro. Claro, Ok. es un nivel de... Sí, Estás muy sofocado sí, ahí adentro. sí. No me imagino vivir meses en un espacio de esas características. ¿Reciben algún entrenamiento especial para soportar esa convivencia? Sí, reciben entrenamiento y sobre todo tienen que pasar por pruebas previas para que puedas profesionalizarte como submarinista, ¿no? Entonces tenés pruebas en cámaras hiperbáricas, pruebas de inmersión, pruebas de movimiento, pruebas de presión, ¿sí? O sea, imagínate, esto me lo contaba un submarinista, un veterano de guerra de Malvinas, que era como un vagón del subte. Se sientan, no sé, 10 tipos acá, otros 10 tipos acá. Pasado un minuto, todos tienen, por supuesto, la alternativa de levantar la mano y decir, che, me quiero bajar, por favor déjenme en esta estación, por ejemplo. Entonces son 10 acá, 10 acá, y él decía como, mira, al cabo de 10 minutos, de los 20, quedábamos 12. Al cabo de 12 minutos, de esos 12, quedábamos 9. Hasta que finalmente quedaban 6, porque no soportaban el nivel de presión del espacio. O sea, la idea de estar en un espacio confinado. Duro. Esa es una prueba de entrenamiento previa. A entrar, sí. Ujú. Sí. Y luego los entrenamientos se hacen es básicamente en inmersión, en patrullas, ejercicios de patrullas, que se hacen muy poco hoy en Latinoamérica porque desplegar un submarino es sumamente costoso. Primero mantenerlo, hacerlo navegable, o sea, entrenar también a la dotación, desplegarla. ¿Qué es lo que más te gustó de todos los aspectos que estudiaste en el trabajo de campo? Me generó mucho placer intelectual que me apareciera en el campo la intuición de que el silencio era un elemento constitutivo de la vida a bordo. Porque cuando yo leí el libro el de Patricia Rato, era una intuición. O sea, yo me acerqué al tema desde la antropología, puntualmente desde la etnografía, donde vos no podés ir a confirmar tus prejuicios al campo, sino que tenés que armar tu investigación en función de lo que te aparece en el campo. Cuando decimos campo es las otras personas, los protagonistas del tema que vos estás tratando. Entonces, cuando yo llegué con esa intuición, lo primero que me dijo mi directora de investigación fue el silencio. Vos no podés hablar del silencio si no te aparece. Me parece hermoso, es poético, lo veo en el libro, perfecto, pero vos en este momento no sabes nada. Necesitas entender si es una categoría real del campo o es simplemente Es tal cual. Una proyección una tuya. proyección tuya. Es Ujú. tal cual, sí, es una categoría nativa. ¿Y? Sí. Y me apareció un año y medio después, En el ¿En campo. voz de uno de los protagonistas? en voz de uno de los protagonistas, en una entrevista. Me dijo, y me lo dijo de una manera muy formal y contundente. Me dijo, no, porque cuando fuimos a Malvinas me estaba explicando cómo había sido la performance del buque, de ellos, de todo, y me dice, es que nosotros tenemos 3 condiciones de silencio. Silencio de radio, silencio sonar y silencio de combate. Pero esa es una orden que nunca se da. Yo dije, esto... Me vuelvo loco, hay Esto es categorías dentro del hermoso. silencio. No, sí, son como los esquimales del silencio. Silencio de Claro. radio, De silencio de radio, silen- silencio de sonar de sonar, y silencio de combate. de combate. ¿Qué es el silencio de combate? El silencio de combate es donde todos los dispositivos innecesarios del buque para navegar se apagan. Pero no es que la tripulación genere un ruido, es la máquina que genera diferentes... Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Y luego eso me parece como clave, que es algo que no se ordena, que tampoco se enseña. Y es que los submarinistas en silencio de combate no emiten ni una sola palabra. ¿Es simple entrevistar submarinistas en el sentido de son accesibles? ¿Es un campo al que podés entrar relativamente
de forma directa o te costó mucho establecer la investigación? Mira, yo accedí al campo por recomendación de mi directora, que me presentó aquí. En ese momento era el director de la escuela de submarinos y buceo, que está en Mar del Plata. Así fue como accedí. Digamos, entrar a la estructura militar, acceder al submarinista en ejercicio, tiene un nivel de complejidad distinto a acceder a la voz del submarinista veterano de guerra. Que es más simple. Es más simple, sí, porque esto me parece, bueno, porque hay más distancia entre ellos y la institución, y porque tienen una experiencia sedimentada que quieren compartir. Así que, estaba pensando en esto hablando en términos de disciplina y orden, que hoy también lo tocábamos en otras conversaciones, que quizá la misma geometría de la nave, no, geometría no sería la palabra, la misma estructura tan como reducida de la nave que impone, cuando hablábamos hoy que el contexto impone condiciones, esa misma estructura debe imponer una economía de movimientos, digamos, muy precisa, sí, para que todo se mantenga corriendo. ¿Es así? ¿O tú pudiste como profundizar un poco en eso? Pues me imagino, dependiendo de la nave, pero hay submarinos que pasás por pasillos y a lo mejor te pasas con una persona como cara a cara. Sí, ¿no? sí. Y que no hay movimientos como espontáneos, sino que tiene que ser todo como muy así. ¿Es así? Sí, que son pocos, sí. Que son premeditados como esquemáticamente, diría que no. Pero es cierto que el vínculo entre movimiento y espacio es directo. O sea, imagínate que un submarino como este, el San Luis, que es un clase 209 alemán, de un solo puente, es decir, de un solo piso, es un submarino que un hombre a paso rápido recorre completamente en 15 pasos. Claro. Entonces a bordo hay 35 tripulantes. Lo que pasa ahí adentro es... Sí, bien agotado. Exacto. Separados por 15 pasos como máximo están el tripulante 1 del 35, Más o pero menos. que además están las habitaciones, no sé ni cómo organizar. ¿Dónde duerme la gente en un submarino? Claro, hay varios, y depende también, pero son cuchetas. Uh-huh. Son cuchetas que se despliegan, o sea, no es que hay una habitación a la que puedes ir en cualquier momento a hacer una siesta. O sea, Es como una fase 1 elegida en el fondo del océano, ¿no? Es como... Claro. Es como bien, ¿viste? Yo pensaba, antes de hablar con Hernando, pensaba en términos de cultura organizacional. Más que cultura organizacional, es como la supervivencia emocional del más apto. Claro. O tenés que estar como muy preparado mentalmente, sí, ¿no? Sí. Sabes que vinculado con lo emocional está el tema alimenticio, está la gastronomía a bordo. Es un elemento sumamente importante en la vida a bordo, y es sumamente importante para los tripulantes. Y la institución tiene tan presente eso que el cocinero tiende a ser un chef especializado que ha trabajado en hoteles de primera línea. Entonces se come muy bien a bordo, porque es de las pocas cosas, de los pocos placeres y experiencias de bienestar que tenés. ¿Existen tripulaciones mixtas entre hombres Sí. y mujeres? Sí. ¿Y cómo funciona eso? Sí, existen. Yo no tengo tan explorado ese tema. En Argentina es muy nuevo y nunca conversé con una mujer submarinista. Pero bueno, hay un video que podemos ver, por ejemplo, en un ratito, que es uno que está el del país de España, donde aparece el testimonio de una mujer submarinista. Exacto. Bueno, es otro que lo podemos ver, pero igual es la experiencia a bordo de un submarino español durante 24 horas. Es el Mistral. En ese submarino español hay varias mujeres. Uh-huh. Nunca se embarca una sola mujer en una tripulación. Siempre van dos o más de dos. Y en el testimonio, esta chica dice que no hay ninguna diferencia, digamos, que en el trato con los compañeros. Justamente porque el vínculo es tan estrecho que
de él depende tu vida, entonces la confianza que tenés con el otro es mucha, es muy alta. Me dejó bastante impactado lo que dijiste del tamaño del submarino argentino, que en 15 pasos podían convivir 35 personas, básicamente. Sí. Podrías cruzarte Sí. supuestamente con 35 personas. Sí, sí, así es. Así es. Y, o sea, todo es muy contiguo. Y un submarino tiene 3 partes específicas. Una que es el área de armamento, que está adelante en la proa. Otra que es el área de comando, que está en el centro. Y otra que es el área de máquinas, que está en la popa, al final. Entonces, lo que pasa en un compartimento lo saben todos. Estaba pensando eso, perdón Martín, me imaginaba como que te estás mirando, están los 35 ahí hasta que podés manejarte hasta casi con señas en algunas cosas, ¿no? Como tipo así, y Sí. estás viendo a toda la tripulación prácticamente. Sí, sí. Claro, no hay secretos adentro de un submarino, o es difícil generar como alguna situación. Sí. Un radio pasillo no existe en un submarino. Claro, claro, no aplicaría. Claro. ¿Qué reunión tiene el comandante hoy? No. Ya está. Ahí Sí, está. Está conversando. Si Claro, tenés algo que decirme, pero decírmelo ahora. Sí. No, decímelo delante de todos, no hay ningún problema. Exactamente. Claro. No. Alguien dice reunión y todos se dan vueltas, se ponen mirando para el centro y tienen la reunión. Claro. Voy a enviar una meeting. No existe una meeting convocada. Claro. ¿Qué aprendizaje te deja de todo esto de toda esta experiencia de investigación y de presentación, ¿no? Porque cuando ocurrió lo que ocurrió acá con el ARA San Juan, también fue un tema como que se volvió de interés global, y sé que fuiste consultado hasta por la televisión rusa sobre el tema. ¿Qué en todo el marco de experiencias que tuviste alrededor del submarinismo? ¿Cuál es tu conclusión, no sé si final o por lo menos parcial, ¿no? En este viaje Sí. que estás haciendo, ¿qué aprendizaje te deja? ¿Qué Sí. tipo de no sé si verte una moraleja, pero como algún destilado de tu propia experiencia? No, lo vincularía directamente con cultura organizacional, ¿no? Que es como el tema que atraviesa toda esta conversación. Y yo pienso, o sea, podría concluir luego de este tiempo de conversaciones y de campo que una organización a bordo de un submarino es una organización altamente confiable, porque los tripulantes tienen plena conciencia de la ocurrencia efectiva de un evento no deseado a bordo. O sea, todos a bordo saben que en cualquier momento todo puede volar por los aires, y que lo que le pase a uno le va a pasar a todos. Por eso ellos están hiper entrenados en su rol, por supuesto, pero no solo en el suyo, sino en el de todos. Imaginemos que acá estamos dentro de un submarino, en esta sala. Si yo me desvanezco, vos tendrías que saber exactamente qué hacer para suplir mi rol. Claro. Porque si no lo sabes y yo sigo desvanecido, se puede ir el buque al fondo. Te quedas sin un rol, claro. Exactamente. O sea que todos tienen que saber todo, más o menos. Exactamente, es así. Es así. Es como una dinámica profunda de trabajo en equipo también. Sí, también. Eso diría, y también algo en relación al aprendizaje. Ellos están muy atentos a cómo transcurre el patrullaje de otro buque en inmersión y a cómo le fue. Y ellos tienen una instancia de vuelta que se llama debriefing. Cuando un submarino vuelve a puerto, una de las primeras cosas que hacen los tripulantes es conversar con otros submarinistas para retroalimentar ese conocimiento. Okay. Así O sea, sean culturas de mucho aprendizaje Sí. con las que ocurren. Exactamente. Bien, bueno, Ver, muchas gracias. Gracias por el Ser. tiempo y gracias por todo este conocimiento contrario. destilado que nos has traído. Al contrario, ha sido un Gracias. gusto. Gracias. Por favor.